Pues canijo, el otro día me acordé un montón de ti, porque en mi universidad me pusieron el documental de Leonardo da Vinci y que había hecho un montón de cosas. Pues ¿sabes qué he querido hacer yo siempre de Da Vinci? La ¿Qué? catapulta. ¿Qué dices? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿A tamaño real? A tamaño real. Hostia, pues en verdad estaría No, todo guapo. pero puedo calcular cómo de grande tiene que ser para que llegue el proyectil a Sierra Nevada, ¿Hasta allí? al Mulhacén. Desde aquí. Molaría. Venga, vamos a construir la catapulta que tengo ganas de ver si funciona. Usaremos madera de tilo. Mirad qué bien me cortaron el bloque en la carpintería. Se supone que me darían tablas de 2 centímetros de ancho, pero tú sabes. Primero haremos la base de la catapulta, que medirá 14 por 21 centímetros. Previamente la he diseñado en AutoCAD para tener una idea de las dimensiones totales. Dibujamos 4 listones. 2 de 1,8 por 2,5 por 14 centímetros y otros 2 de 1,8 por 2,5 por 19 centímetros. Los recortamos y lijamos rápidamente para poder trazarlas juntas. La idea es hacer una catapulta lo más parecida posible a los diseños de Da Vinci. Por eso llevará las ensambladuras así, de cola de Milano. Ahora marcamos el lugar donde irán los 2 soportes perpendiculares, en los que más adelante colocaremos el cilindro giratorio. Los soportes miden 10 centímetros cada uno y también llevan juntas de cola de Milano para ensamblarlos. Es momento de pegar las piezas que tenemos para afianzar la estructura, ya que soportará mucha tensión. Las sujetamos con gatos y a esperar que seque la cola. Pasadas unas horas retiramos los gatos. Así es como quedarían las piezas que llevamos. A continuación prepararemos otras 4 piezas para reforzar los soportes perpendiculares. Medirán 9 centímetros y tendrán en cada extremo un ángulo de 45 grados. Ya están aquí cortadas y este es el lugar donde irán pegadas. Aunque para encajarlas mejor haremos unos surcos en la base. Estos surcos. Así sí que queda la estructura bien robusta. Pegamos las piezas y ya estaría completada la base. Seguimos adelante y comenzamos a construir las partes interesantes de la catapulta. Para fabricar el cilindro giratorio vamos a usar esta regla de círculos, con la que dibujaremos 5 círculos de 33 milímetros de diámetro. Las cortamos con un manotazo en la madera. Pegamos las 5 piezas redondas y las dejamos secar. El gato tiene que colocarse bien centrado para que al apretar no se deslicen las piezas entre sí. Ahora toca diseñar con el AutoCAD el arco de la catapulta y la rueda de engranajes. El arco llevará una cuerda en cada uno de los 2 extremos, de forma que al tensarlas se flexione ligeramente, como un arco de caza, aportando fuerza a la catapulta. La rueda tendrá 12 engranajes y servirá para girar, frenar y liberar la fuerza de la catapulta. El mecanismo completo de la catapulta lo veremos más adelante, pero antes tenemos que fabricarla en madera, así que vamos allá. Después de imprimir el diseño en papel de pegatina, pegarlo encima de la madera y recortar las piezas, ya las tenemos en la mesa. Para encajar el arco necesitamos marcar y recortar de esta forma la base. La verdad es que son unas piezas bastante elegantes, cada vez recuerdan más al estilo de Da Vinci. Ahora vamos a preparar el cilindro giratorio. Necesitaremos una varilla hueca de 12 milímetros, una varilla atornillada de 10 milímetros, 2 tuercas de la misma medida y por supuesto nuestro cilindro de madera. Al que haremos un taladro con el fin de introducir la varilla hueca. Cortamos un trozo de 9 centímetros y lo colocamos en el cilindro con la ayuda de un martillo. Como necesitamos colocar el arco antes que el cilindro, cortaremos esta última pieza que evitará que se desvíe al tensarse. Parece un euro, pero encaja perfecto en la base.
Pegamos la rueda de 12 engranajes al cilindro. Cortamos un trozo de varilla de tornillo y le abrimos 2 agujeros a la catapulta a modo de eje. Cortamos una base cuadrada que servirá de peana en donde colocaremos la catapulta, ya que las catapultas reales, una vez transportadas y colocadas en su lugar, van ancladas al suelo. Una de las partes más importantes de la catapulta es el brazo con la cuchara. La nuestra la fabricaremos con este listón, también de tilo, y medirá 25 centímetros de larga. Tallamos la cuchara con una gubia de media caña. Nada por aquí, nada por allá. La cortamos. Y con un pequeño lijado el resultado es perfecto. Dan muchas ganas de probar la poción de Panoramix. Es momento de montarlo todo. Atornillamos la peana a la base. Colocamos el arco, también asegurado con tornillos. Montamos las partes del cilindro. Taladramos el lugar del brazo y lo pegamos. Ha quedado muy bonita, así que vamos a colocarle las cuerdas para que funcione. Para construir el mecanismo que accionará la catapulta he recortado estas 3 piezas de madera. Comenzamos anclando la pieza más grande a la base. Luego cortamos un trozo de cuerda y la pasamos por dentro. En un extremo va atada este poste, que será el que sujete y libere la rueda de engranajes. En el otro extremo va atada la pieza triangular. Tirando de esta pieza es como accionaremos la maquinaria. Como se mueve mucho al girar los engranajes, taladramos un agujero y ponemos este palito a modo de seguro. Otra parte importante es el freno. Ataremos una cuerda desde la base de la estructura hasta el cilindro giratorio. Así es como queda. Debe frenar exactamente cuando el brazo esté perpendicular al suelo, para que el proyectil salga dirigido hacia adelante. A continuación, usamos esta cuerda para el arco. Introducimos 2 extremos por esta pieza pequeña y los anudamos. La colocamos en el cilindro y atamos los extremos al arco, tensando lo máximo posible. Por fin llegó el momento de probarla. Tensamos la catapulta poco a poco. Ponemos un proyectil y... ¡Madre mía, qué fuerza tiene la catapulta! De la potencia se ha roto hasta la cuerda que frena el cilindro. Pondremos otra triple para que aguante. Las catapultas reales debían de ser reparadas constantemente, cambiando las piezas rotas por piezas nuevas. La fuerza de la catapulta debe ser la justa. Si es muy poca, el proyectil sale disparado hacia atrás y mata a alguien de los tuyos. Si la tensión es muy fuerte, posiblemente se rompa la catapulta. Por eso la fuerza debe de ser la correcta para que el proyectil describa esta parábola. Nos vamos al campo para probarla y poder medir realmente a qué distancia llega. Bueno, nos hemos venido aquí al campo a probar la catapulta. Mira, mira qué bonito. Mira, 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 mira. ¡Wow! Sierra Nevada. No vea cómo ¿Has se ve pisado una Sierra mojona? Nevada. ¿He pisado una mojona? Puede que haya pisado una mojona. No lo sé. Con Sierra Nevada al fondo, cogemos la catapulta y lanzamos nuestra canica de cristal. Ha llegado a 4,3 metros de distancia, describiendo un movimiento parabólico completo. El proyectil sale con una velocidad de 6,67 metros por segundo, unos 24 kilómetros por hora. Si quisiéramos lanzar un proyectil con la catapulta de aquí al Mulhacén, 27 kilómetros, podríamos o construir una catapulta enorme, que ya os digo yo que mediría más de 1 kilómetro de larga y sería imposible de construir, o aumentar la velocidad con la que sale el proyectil de nuestra maqueta para que llegue al techo de la península. Nuestra catapulta debería lanzar el proyectil a 1910 km por hora, bastante más rápido que la velocidad del sonido, aunque como no hemos contado con el rozamiento del aire, yo lo lanzaría a mucha más velocidad. Por cierto, hoy en día existe armamento militar que dispara a esa velocidad, porque la tecnología del ser humano cada vez es más sofisticada,
pero aún así el objetivo sigue siendo el mismo que el de una catapulta.